capítulo 7 de Proverbios. Capítulo 7 de Proverbios, vamos a leer del versículo 6 al versículo 23. ¿Ven? Proverbios 7, del 6 al 23. Dice la palabra: porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. He adornado mi cama con conchas recamadas con cordoncillo de Egipto. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Amén, gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Estamos hablando de infidelidad. Hemos hablado de que la fidelidad es la asignatura pendiente del hombre. Al hombre le cuesta ser fiel en todos los sentidos, en todas las áreas de la vida. Le cuesta permanecer en el mismo pensamiento. Y sin embargo, la fidelidad es una característica principal de Dios. Dios dice que aunque le fuéramos infieles, Él permanecería fiel. Y por eso la fidelidad del cristiano debe inspirarse en la fidelidad de Dios. La fidelidad del cristiano hacia Dios se plasma en una vida de santidad, y esa fidelidad debe ser inspirada, en la de Dios. La fidelidad de Dios también va a estar con nosotros para capacitarnos a hacer su voluntad en este sentido. Dimos algunos consejos sobre esto, hablamos también de esas agresiones a la intimidad que a veces sufrimos por parte de personas que con mala intención quieren destruir nuestras relaciones y de las que hay que mantenerse lejos, otras que con buena intención nos dan consejos que no hemos pedido y tratan de, mediar entre nosotros y de buscar soluciones que solamente competen a nuestras parejas. Con ellos pues hay que buscar un nivel de intimidad que sea aceptable para ambos. Como digo, uno tiene que educar a los demás sobre lo que pueden y lo que no se pueden meter en nuestra vida. Hablamos la semana pasada del adulterio, que es la mayor agresión a la intimidad. Es un mandamiento, es un pecado. Lo demás, dimos consejos que no son pecado. Si usted un día va a visitar a una mujer, la mujer está sola en casa y usted entra en la casa, mal, imprudente. No podemos decir que sea pecado,
pero es una imprudencia que podría llevarnos al pecado. Por eso aconsejamos que no se haga. Pero el adulterio, dice la palabra, que corrompe el alma, corrompe el mismo alma. La gravedad de este pecado está plasmada en el hecho de que la ley lo condenaba con la muerte. Y en el tiempo de Jesús estaba generalizado. Ya lo vimos en varias costumbres de los pueblos, en Grecia, en Roma, incluso en Israel. Y Jesús fue más allá todavía del acto y dijo que solamente el mirar a una mujer para codiciar se consideraría un adulterio. No debemos mirar para codiciar. El secreto está en la palabra para. No se trata que no pueda mirar a una mujer, pero no para codiciar. Entonces, la codicia llega, decíamos, por los ojos. Debemos cuidar lo que miramos, debemos cuidar lo que mostramos, lo que compartimos en las redes, lo que miramos en las redes. Debemos cuidarlo porque la codicia entra por allí. Si queremos controlar nuestro corazón, debemos controlar nuestros ojos. No pecar y evitar el pecado en los demás. Hablábamos de tener unas costumbres con toda pureza, como dice la palabra. Hoy vamos a tratar otro tema que tiene que ver con la fidelidad y que es bastante peliagudo. Muchos tienen curiosidad sobre eso y vale la pena que lo examinemos con calma. Me refiero al divorcio. Jesús mismo respondió acerca de esto cuando se le preguntó directamente acerca de esto. En Mateo 19, del 3 al 9, entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. El divorcio se convirtió en una especie de adulterio legal por la liberal interpretación de su tiempo, que ya la hablamos cuando hablamos de la codicia de la mujer ajena. Jesús, lo importante en este texto es que antes de responder, deja clara la indisolubilidad del matrimonio. Deja claro que al principio no fue así. Es decir, el divorcio no es la voluntad de Dios. El divorcio no es lo que Dios quería. Cuando Dios creó a Adán y Eva, no pensó que pudieran divorciarse, ni les dio la capacidad de divorciarse. No es esa la voluntad de Dios. Los fariseos se interesan en los motivos para romper el matrimonio, y a Jesús lo que le interesa es resaltar lo sagrado del matrimonio, lo indisoluble del matrimonio, el propósito inicial. Los fariseos insisten en que Moisés habló de la carta de divorcio, pero Jesús les invita a mirar antes que Moisés, al principio. Al principio les dice, no fue así. Para ver la verdadera voluntad de Dios en las cosas, en el matrimonio, debemos irnos al principio. La palabra dice que se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ya no hay hombre y mujer, ya es una sola carne y por tanto no pueden separarse. Así que no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó
no lo separa el hombre. Y esto es así hasta que la muerte los separe. En Romanos 7, 2 y 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniese a otro marido, no será adúltera. Por tanto, hasta el momento que el otro muere, la persona comete adulterio si se llega a otro. Esto viene siendo el principio. El divorcio, como digo, nunca fue la voluntad de Dios, pero después del principio pasan cosas. ¿Qué pasa? El hombre se contamina. El pecado contaminó al hombre. Y esa contaminación hizo necesaria una legislación. Nosotros nos damos cuenta que la ley vino a causa de las transgresiones. Porque si nadie transgrediera una ley, no haría falta mencionarla, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué voy a decir yo? No va a haber una ley en ningún país que diga que usted tiene que respirar. ¿Por qué? Porque usted respira. Todos respiran. No hay ningún problema. Si de pronto hubiera en algún momento alguien que dijera que usted no puede respirar, tal vez tendríamos que sacar una ley que dijera que puede, para que usted pudiera respirar. Pero como eso no sucede, no hay transgresión, y si no hay transgresión no hace falta poner ley. Cuando no hay algo que está rompiendo el propósito inicial. No es la finalidad de la sociedad que haya ladrones, no es la finalidad de la sociedad que haya asesinos, no se formó la sociedad para que hubiera violadores, pero puesto que los hay leyes sobre eso. Leyes que regulan esas cosas, que consideran esas cosas y que lo hacen. Por eso, cuando el pecado contamina, aparece la ley. Pablo mismo decía, yo no sabría lo que es codiciar si la ley no dijera no codiciarás. Si sería algo natural, sería algo lógico, yo estaría codiciando tranquilamente, pero porque yo codiciaba que no es la voluntad de Dios, sale una ley que dice no codiciarás. El adulterio podríamos decir lo mismo, hoy mismo la gente le puede decir qué hacemos de malo cuando adulteramos, qué de malo hay que tengamos relaciones estando solteros, por qué es malo que yo me llegue a una mujer que quiere llegarse a mí y que tengamos una relación consentida y que los dos seamos felices. ¿Qué hay de malo? Que hay una ley de Dios que lo prohíbe. ¿Por qué hay esa ley de Dios? Porque esto sucede. Porque esto sucedió y ha sucedido siempre. Entonces, como ha sucedido, hay una ley que especifica cómo debe ser el matrimonio y cómo debe andar el matrimonio. Por tanto, era necesaria una legislación, no para mandar el divorcio, no para ordenar el divorcio, sino para ordenarlo de manera que la mujer no quedara desamparada. Es algo que Jesús dijo claramente en Mateo 19:8, que hemos leído: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió, no os mandó, os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Así que no estamos ante un mandamiento, sino ante una concesión de parte de Dios, en una situación que se da, que no se da por la voluntad de Dios, pero se da, y que se da por la dureza del corazón del hombre. Nosotros distinguimos siempre la voluntad perfecta de Dios de la voluntad permisiva de Dios. La Biblia nunca manda a divorciarse, solo lo permite. El hombre, para el hombre,
el matrimonio es un pacto con la mujer, en Malaquías 2:14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. La mujer de tu juventud es la mujer de tu pacto. Para la mujer, sin embargo, el pacto no es con el varón, el pacto es con Dios. Proverbios 2:17. La cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Se olvida del pacto de su Dios al abandonar al compañero de su juventud. Así pues, aunque el divorcio nunca es deseable, hay ocasiones en que Dios lo permite. En Malaquías 2:16 lo dice claro, que Dios no quiere el divorcio. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Él aborrece el repudio. Tenemos pues un principio claro. Dios dice que no acepta el divorcio, no es la voluntad de Dios el divorcio, pero lo permite en alguna ocasión. Lo vamos a ver. A mí muchas veces me han preguntado, ¿usted cree en el divorcio? Yo no creo en el divorcio. Yo creo lo que la Biblia dice del divorcio. Yo creo en la Biblia, no en el divorcio. Usted me pregunta si creo en la Virgen María. Yo creo en la Virgen María. Yo creo lo que la Biblia dice de la Virgen María. No lo que otros dicen. Pero lo que dice la Biblia yo me lo creo. Y por ejemplo, Dios mismo dice que repudia a Israel. En Jeremías 3:8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Cuando Israel fue llevado cautivo, Judá lo vio. Vio cómo Israel era llevado cautivo. Todavía ellos no fueron llevados cautivos. Ellos vieron lo que pasó en Israel. ¿Por qué pasó en Israel? Dice, por haber fornicado, la había despedido y dado carta de repudio, carta de divorcio. Sí, me había divorciado de ella, pero Judá no aprendió y al final también le pasó lo mismo. Por tanto, antes de entrar en el tema, vamos a tratar de ver, como siempre, un poquito el contexto en el que Jesús habla. Ya ha pasado el principio, ya ha llegado tiempos de permisión y vamos a ver cómo había evolucionado eso en la sociedad. Estamos hablando del tiempo de Jesús y la realidad del matrimonio era muy distinto de cómo es hoy y evidentemente de cómo era al principio. En Grecia, por ejemplo, la mujer estaba en muy baja estima. Las mujeres decentes, o sea, las esposas, las demás mujeres pues también tenían su decencia, evidentemente, pero hablamos de las esposas, estaban siempre en casa y estaban recluidas. Ni siquiera comían con los hombres, estaban aparte. La vida de la esposa era de una reclusión total porque debían ser dignas, debían ser decentes y encargarse del hogar. Los hombres, por el contrario, vivían en la más extrema de las libertades, podían hacer lo que quisieran y el adulterio era normal y jamás prohibido. Un político del siglo IV antes de Cristo, Demóstenes, en un discurso, en un juicio contra una prostituta, él dice algo que le va a dar una idea de cuál era la posición de la mujer.
Él dice, tenemos cortesanas para el placer, tenemos concubinas para la cohabitación diaria y tenemos esposas para tener hijos legítimos y para que sean celosas guardianes de nuestros intereses domésticos. Así se dividían las mujeres en Grecia. Había unas que eran cortesanas, había otras que eran concubinas y había otras que eran las esposas, y cada hombre pues podía tener lo que quisiera, cortesanas, concubinas o esposas. Las cortesanas o las hetairas eran amantes, y cuando eran amantes de hombres importantes llegaban a tener una gran influencia. Algunas llegaron a ser muy famosas, como Thais, que era la hetaya de Alejandro Magno, que a la muerte de esta se casó con el Ptolomeo y empezó una dinastía en Egipto. Es decir, que se empezó con esta mujer. Otra que tenemos, que es Diotima, que era Italia de Sócrates, o la de Pericles, que se dice que hasta le escribía los discursos, porque se consideraban gente culta, gente que eran realizados, y se celebraban reuniones en sus casas para hablar de temas importantes. Solón fue el primero que introdujo un prostíbulo en Atenas, y con lo que pagaba al Estado de sus ganancias se construyó un templo a Afrodita. La ciudad de Corinto era especialmente horrorosa. El templo de Afrodita disponía de 1000 sacerdotisas, que eran cortesanas sagradas, y recorrían las calles por la noche, por lo que Corinto se consideraba un lugar ideal. Cuando alguien se quejaba de su situación económica, decían, no todos los hombres pueden ir a Corinto. Como es de suponer, en semejante sociedad el divorcio era algo que campaba a sus anchas. No había problemas, no había escrúpulos, no existía ningún límite, no había trámites, solamente 2 testigos y se acababa. Lo único que frenaba el divorcio en Grecia era una disposición de devolver la dote. Es decir, cuando una mujer se casaba, aportaba al matrimonio una dote, un dinero, y si el marido se quería divorciar, debía devolver ese dinero. Por eso, para la mujer poder tener una dote grande era una garantía de estabilidad en su matrimonio, porque sabía que sería difícil que su marido la repudiara o se divorciara. Si nos vamos a Roma, era totalmente el contrario. La familia era la base de la civilización en principio. Existía la patria potestas, que es la potestad del padre, que eso era la esencia de la sociedad para ellos. Un hijo nunca era mayor de edad para emanciparse del padre. Mientras vivía el padre mantenía la patria potestad. Y esa patria potestad le permitía, si quería, matarle. No había problema, era su hijo. Nadie le iba a decir nada, tenía todos los derechos sobre él, y aunque el hijo llegara a ser un cónsul de Roma o el mismo emperador, el padre seguía teniendo patria potestad sobre él. La madre participaba muy activamente en la vida social, y el matrimonio siempre se consideró en Roma una bendición hasta el final casi. Un jurista del siglo II decía, el matrimonio es la coparticipación durante toda la vida de los derechos divinos y humanos. La prostitución en Roma pues estaba mal vista, tanto por la mujer que la ejercía como por el hombre que la contrataba. En ese contexto Roma creció y llegó a ser un gran imperio. Es probablemente un imperio el más grande que haya habido, y el respeto a la familia era uno de los pilares de ese imperio. Siempre mientras se mantuvo eso, la sociedad tuvo prosperidad. Cuando eso acabó, porque acabó, o sea, los primeros 500 años de Roma
como nación organizada no se produjo ningún divorcio, pero acabó. Primero divorciarse fue un tal Spuro Camilio, que se separó porque su mujer no podía tener hijos. En el siglo II a.C., precisamente, fue cuando llegó la cultura romana, fue colonizada por la griega. Y entonces ya la cosa se estropeó. Aquello que hemos hablado de los griegos entró en Roma y hizo que Roma cayera también. La prostitución fue aceptada y defendida por personajes como Cicerón, que en una carta dice que nadie se puede oponer a eso porque siempre ha existido y nunca se ha prohibido. Que son argumentos que se siguen usando. Se acepta la prostitución porque siempre ha existido, porque no se puede prohibir, porque es una realidad social que hay que aguantar. Sus argumentos siguen hoy y ser esposa era más un título de respeto que otra cosa, como en Grecia. No nos extraña tampoco que en este contexto el divorcio también campara sus anchas en los tiempos de Cristo y era usado para poder cambiar de esposa tanto por romanos como por griegos. Juvenal cita el caso de una mujer que en 5 años llegó a tener 8 esposos. Un proverbio circulaba en los tiempos de Cristo, decía: el matrimonio da solamente 2 días felices, el día en que por primera vez el esposo aprieta a su esposa contra el pecho y el día que la deposita en la tumba. Se supone que es Hipponacle, pero no se sabe seguro. Estos conceptos llevan a muchos a no querer casarse. Entonces el Estado daba ayudas o daba subvenciones a los que se casaban, a los que tenían hijos, al tiempo que le subía los impuestos a los solteros. En Israel, los judíos desde luego tenían el matrimonio en muy alta estima, incluso demasiada. Todo hombre debía casarse y tener hijos obligatoriamente, no podía quedarse soltero. Solo el estudio de la ley podía aplazar esa decisión, el estudio de la ley de Dios. El negar a casarse y a procrear era considerado un pecado, porque quebrantaba un mandamiento de Dios. Génesis 1:28. Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El mandamiento es fructificad y multiplicaos. Luego todo hombre debe multiplicarse, todo hombre debe casarse, todo hombre debe tener hijos, y el que no lo hace, entonces le acusaban de cosas como reducir la imagen de Dios en la tierra, haber asesinado a sus descendientes por no tener hijos. Según la ley rabínica, que no hablo de la escritura, sino de la tradición, había 2 causas por las que el divorcio era obligatorio, no optativo, obligatorio, según la ley de ellos: el adulterio y la esterilidad. Si en 10 años la mujer no había podido tener hijos, podía divorciarse, debía divorciarse y tomar otra. También había 2 causas por las que el divorcio no se podía hacer. Una era la desaparición del marido hasta que se confirmara que estaba muerto, y otra era la locura de la mujer. Si una mujer estaba loca, el marido no se podía divorciar de ella. El pueblo de Israel siempre fue consciente de que Dios quería una descendencia para él y que de esa descendencia vendría el Mesías. Todo esto va ordenado y va orientado en ese sentido. Y ese concepto del sagrado del matrimonio estaba completamente de acuerdo con la Escritura, aunque en la práctica las cosas no siempre eran así.
El divorcio se convirtió algo normal en la sociedad del tiempo de Jesús y los judíos seguían esa corriente. El único texto legal que tenemos en la ley de Dios sobre el divorcio está en Deuteronomio 24, del 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. En esta ley, que como decimos viene dada por la dureza del hombre y viene dada como una permisión de parte de Dios para proteger a la mujer, vemos tres aspectos que vamos a considerar después. Primero de todo, el motivo por el que un hombre se puede divorciar: haber hallado en ella alguna cosa indecente. Otra cosa que nos regula es un procedimiento. Le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y el resultado de esto es que ella podrá ir y casarse con otro hombre. Los otros dos versículos prohíben a la mujer al hombre volver a casarse con la mujer que ha repudiado si ésta se ha casado con otro. Mientras tanto no se casa con otro, la reconciliación era posible. Cuando se casa con otro, ya no lo es. El primero quedaba completamente anulado y el argumento que dice es que no la puede tomar porque fue envilecida. Bien, hablemos primero del motivo. El motivo nos dice: si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Y parece difícil ser objetivo al interpretar la expresión cosa indecente. Pero primero vamos a hablar de lo que no puede ser la cosa indecente a la que se refiere. No puede ser el adulterio. En Levítico 20:10 O sea, en caso de adulterio, el hombre y la mujer debían ser muertos, por lo tanto no era una causa de divorcio. Si un hombre decía, me quiero divorciar de mi mujer porque ha cometido adulterio, deberían apedrear a la mujer. Y deberían apedrear al hombre con el que cometió adulterio. No se refiere por cosa indecente al adulterio. Tampoco se puede referir a la fornicación antes del matrimonio. En Deuteronomio 22, del 13 al 21, cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y de su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di a mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y aquí él le atribuye faltas que dan que hablar diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días.
Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de la ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Esta ley, como ven, es curiosa, cuanto menos. Dice, si alguno se llega a la mujer y después quiere decir que la mujer no era virgen cuando se casó con ella, entonces el padre va a presentar las pruebas de su virginidad. Eso es importante. La virginidad era una manera de defender a la mujer de posibles ataques del hombre. Era una manera de protegerla. No es una manera de dominarla o de controlarla, sino todo lo contrario. Entonces, cuando la mujer pudiera presentar esas pruebas, el hombre sería castigado con 100 piezas de plata, por cierto, unos 11.400 euros más o menos, para el padre, y no podría despedirla, no podría divorciarse de ella, por haber hablado mal de ella. Y si se probaba, entonces ella debía ser apedreada, por haber cometido fornicación. Usted ve que cuando nosotros hablamos del nacimiento de Jesús, se dice que José no quiso denunciar a María. Fue prudente, ¿no? Para no dañarla. Entonces dijo que no quería denunciar. Si él hubiera denunciado a María y hubiera dicho que antes de casarse habría tenido relaciones, estaba embarazada, hubiera sido apedreada. Eso también frena un poquito, ¿no? Quiere decir que un hombre que se llega a una mujer y no la encuentra virgen, pues también frena un poquito denunciarla si sabe que lo que va a hacer es apedrearla. Eso es un poquito complicado. Entonces, en todo caso, si es verdad, debía ser apedreada. No se sabe con quién ha fornicado, pues solo se puede apedrear a ella. Y por lo tanto, no se trata de una posibilidad de divorcio. No va a haber divorcio porque la mujer va a ser muerta. Entonces el marido también se va a quedar libre de esa carga. Ahora usted dirá, tal vez son solamente sospechas, no lo sabemos, es caso de celos, pero también para eso tiene su legislación la ley de Moisés. El número 5, del 12 al 14, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuera infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto. Si viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado. o sea, aquí está hablando del caso de una mujer que comete adulterio con otro hombre, el marido no lo ve, no hay testigos, si no hay testigos no se le puede apedrear, porque para apedrear tiene que haber 2 o 3 testigos que lo hayan visto, nadie lo sabe, no hay ningún testigo, ella no ha sido sorprendida en el acto, no hay pruebas de que lo haya hecho, pero hay celos. Entonces aquí hay un complicado ceremonial, no lo vamos a leer, es todo el capítulo, usted se lo puede leer en casa, pero hay un complicado ceremonial. Si no es verdad, la mujer queda libre. Número 5:24. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. 5:24. ¿Es este? Sí. 28. Vale. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. Ella será libre. Si es verdad que hubiere pecado, número 5:31. El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado.
El marido no es castigado por tener celos, no se considera un pecado los celos, pero debe aceptar lo que diga el sacerdote. Usted puede leer ese ceremonial que hay en ese capítulo, y si después de ese ceremonial el sacerdote decía la mujer es inocente, el marido tenía que aceptarlo. Y si decía que era culpable, el marido tenía que aceptarlo. No podía el marido decir me voy a divorciar por estas causas. Miremos pues cuál es la cosa indecente a que se refiere Deuteronomio 24. Es una frase que literalmente significa asunto de desnudez o la desnudez de alguna cosa. No aparece en ninguna otra parte la expresión, solamente aparece aquí y en Deuteronomio 23, 13 y 14. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que el que no vea en ti cosa inmunda, y se vuelva en pos de ti. Cuando alguien salía al campo debía llevar una estaca para enterrar los excrementos y le daban ganas de hacer de vientre. Son leyes curiosas, ¿no? Cuanto menos. Pero lo que nos interesa es que dice la razón. Dice para que no se vea en él cosa inmunda, que es la misma expresión que se usa en Deuteronomio 24. Se relaciona con cubrir el excremento. Que el excremento no esté desnudo en el campo, sino que esté cubierto. Y se asocia con la santidad del campamento y la presencia de Dios. El excremento no podía verse desnudo, sino cubierto. Y este es el significado más probable de la expresión. Por otra parte, la parte indecente o inmundo, que aparece 40 veces en otros contextos, siempre se refiere a la exhibición vergonzosa del cuerpo. La primera vez que aparece es en Génesis 9, 22 y 23. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. La cosa inmunda se usa la palabra que aquí se traduce desnudez. Es decir, vieron la desnudez, la inmundicia de su padre, el descubrir de su padre estaba descubierto, sin vestir. Cuando se dan instrucciones sobre la construcción de los altares, dice en Éxodo 20:26, no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. que tu desnudez no se descubra, cosa indecente. En Lamentaciones 1:8, Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. la han menospreciado porque vieron su vergüenza, o su desnudez, o su inmundicia. Por último leemos Ezequiel 16:37.
tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. Desnudez. Así pues es una palabra que no habla de fornicación, que no habla de adulterio. Ya hemos visto que esas posibilidades no son, sino de algo indecente o algo desnudo, algo descarado por parte de la mujer. Cosa indecente en Deuteronomio significa algo vergonzoso en la conducta de la mujer. El segundo punto que vimos en Deuteronomio es el procedimiento a seguir. Dice, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Esto protegía a la mujer. Esa carta de divorcio que la mujer tendría en su poder era la prueba de que estaba divorciada. Se entregaba en su mano en presencia de 2 testigos y demostraba que su esposo la había repudiado. Por lo tanto, era libre de volver a casarse. El esposo entonces perdía toda autoridad sobre la mujer, dejaba de ser en un sentido su esposo y ésta podía documentarlo. Se llegaba un hombre, el hombre le decía, pero tú estás casada. No, yo tengo carta de divorcio de mi esposo. Tenemos un texto que ha llegado hasta nosotros, es muy sencillito, dice así: esta es el acta de tu divorcio de mí, carta de despido y documentación de tu libertad, para que puedas volver a casarte con el hombre que quieras. Cortita y sencillita, y eso entregado con 2 testigos le daba esa capacidad a la mujer de demostrar que era libre para casarse. No hay ninguna instrucción de sacrificio, no hay ninguna instrucción de ofrenda, no se considera un pecado, sino es un procedimiento administrativo correcto para el respeto de la mujer y para proteger a la mujer. Si se efectuaba por los motivos apropiados y de la forma que debía procederse, pues no tenía que ser problema para nadie. Y esta es la parte que enfatizaron los fariseos en Mateo 19:7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Pero lo que les había quedado es que había esa carta de divorcio y se repudiaba y hasta no pasaba nada, ¿verdad? Si era correcto, era un procedimiento correcto, por los motivos correctos, pues todo era posible y todo se podía hacer. Esa es la parte que ellos enfatizaron. Cualquiera podía divorciarse por cualquier causa, decían ellos, porque la carta de divorcio pues les permitía hacerlo. Seguimos hablando de los que vimos en la ley. El resultado dice que salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. En la mayoría de los casos, puesto que estamos hablando de una sociedad patriarcal, el hombre era quien ejecutaba el divorcio de la mujer y la mujer no tenía otro hombre con el que ir. Probablemente cuando uno decide divorciarse con la esposa es porque tiene otra. Entonces, si no tiene otra, pues era raro que se divorciara, porque ya dije que en Israel el hombre tiene que estar casado. Entonces, si decidía divorciarse de la esposa, es para poder casarse con otra. La mujer debería empezar una nueva relación, o sea, empezar de nuevo, de cero, con este propósito, y la reconciliación era posible revocando la carta de divorcio. Si la mujer, si se pusiera de acuerdo con el marido, quisieran volver otra vez, solo tendría que devolver la carta de divorcio y ella quedaría nuevamente ligada a ese hombre, pero solamente
mientras tanto que no se casara. Si se casaba con otro, entonces el vínculo quedaba completamente roto por haber constituido otro vínculo con otra persona en una sola carne y no podía ser restablecido ni siquiera de mutuo consentimiento. O sea, aunque la mujer quisiera volver con el primer marido y el marido quisiera volver con su mujer, no podía. La razón de esta cláusula: evitar que dos personas se puedan casar dos veces. Solo una vez se pueden casar, una vez se pueden unir en uno y se haría una reconciliación. No haría falta hacer una nueva boda, simplemente la reconciliación, y solo una vez el hombre podía celebrar una boda con una mujer. En Deuteronomio 24:4 lo leemos. No podrá su primer marido que la decidió volver a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. No has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios le ha dado sobre ella. Dice que no podrá tomarla después que fue envilecida, dice porque pervertiría la tierra. ¿Sí? Solamente una vez. En Jeremías 3:1 hace referencia a eso. Dice: si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú, pues, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Está diciendo que todavía no te has casado con otro, todavía no te has ido con otro, estás fornicando con tus amigos, puedes volver todavía, pero si lo haces ya no podrás volver. Solo se prohíbe el divorcio en la ley en dos supuestos. El primero, por el comportamiento, los dos por el comportamiento del marido, poco noble, poco digno. El primero ya lo hemos visto, que es cuando amancilla a la mujer diciendo que no la ha encontrado virgen. Y el segundo, el Deuteronomio 22, 28, 29. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuera desposada y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer, por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Cuando se cometía fornicación con una mujer, la mujer no tenía compromiso matrimonial, por lo tanto estaba libre. El hombre que tenía relaciones con ella sin casarse, debía casarse y no podría divorciarse de ella nunca. Tiene una multa de 50 piezas de plata, unos 5.400 euros, más o menos. Otras leyes sobre el divorcio que podemos considerar, por completar nuestra visión de lo que es la ley, en Levítico 21:7, Con mujer ramera o infame no se casará, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. el sacerdote, un descendiente de Aarón, el sumo sacerdote, evidentemente no podía casarse con una repudiada, no podía casarse con una divorciada, sino con una virgen o una viuda de otro sacerdote. En Levítico 21:14, No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. y en Ezequiel 44:22, Ni viuda
repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda del sacerdote. La razón de esta ley que da estos textos es porque el sacerdote es santo a su Dios y se supone que la repudiada habría cometido alguna cosa indecente. Por lo tanto, si había sido repudiada, no podía ser esposa de un sacerdote. Estas leyes son interesantes, hermano, porque nosotros no somos el pueblo de Israel. Nosotros somos sacerdotes. Las leyes que afectan a los sacerdotes, que son más estrictas que las que afectan al pueblo, nos afectan a nosotros, porque nuestra posición es reyes y sacerdotes. Por lo tanto, ellos solo se podían casar con vírgenes o con viudas de sacerdotes que tenían un pasado digno de la santidad del sacerdocio. En Levítico 22:13. Pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada y no tuviere prole, y se hubiere vuelto a la casa de su padre, como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño coma de él. Esta ley también nos parece muy interesante. Nos dice que si una hija de sacerdote era repudiada, divorciada, podría comer de la comida del sacerdote. La comida del sacerdote estaba reservada para el sacerdote, no podía participar de ningún inmundo, y el hecho de que se le permita a la mujer divorciada participar quiere decir que no se considera a la mujer divorciada una mujer inmunda por ese hecho, ni indigna delante de Dios. Podía participar de las cosas de Dios. Concluimos pues que el divorcio es un hecho de Israel antes de la ley, y por lo tanto sale una ley que regula ese divorcio, que mayormente tiene la finalidad de proteger a la mujer de posibles abusos, porque esa es la razón que promueve esa ley. En Mateo 19:8 Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. O sea que primero fue la dureza de corazón y después vino la ley que permitió repudiar a las mujeres. Moisés no obliga a nadie a divorciarse, pero regula el divorcio indicando los motivos por los que se puede tolerar, el procedimiento para que la mujer pueda demostrar su libertad y la libertad que tiene la mujer para rehacer su vida con otra persona. Y así se queda clarificado el tema para evitar cualquier abuso por parte de los hombres, que eran los que evidentemente tenían el poder. El divorcio, por lo tanto, aunque no se condene como pecado, tampoco puede ser considerado una bendición. Tampoco se puede decir qué suerte que puedo divorciarme o algo así. No era la verdadera voluntad de Dios, era esa voluntad que llamamos permisiva de Dios, porque al principio no fue así. Y cuando nosotros miramos el principio de las cosas, vemos cómo son las cosas al principio. Las cosas se complican con el tiempo, hermano. Todas. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la congregación? 2 o 3 congregados en su nombre. Nada más. Todo lo demás sobra. Si hay 2 o 3 congregados en su nombre, es una congregación de Dios. Y Dios envía bendición y vida eterna. No necesitamos ser miles, no necesitamos ser cientos, no necesitamos tener local, no necesitamos tener música,
no necesitamos ni cantar. Porque así fue al principio. Así fue al principio. Ahora las cosas son diferentes. Si esas complicaciones son buenas, pues gloria a Dios, que es el caso, ¿no? O sea, gracias a Dios que tenemos música, que tenemos locales, que tenemos gente, maravilloso. Pero si usted alguna vez se encuentra solo en un lugar, usted se va a un pueblo solo, no tiene nadie, no tiene iglesia, usted coge su familia, 2 o 3, se congrega el nombre del Señor, y eso es una iglesia. Amén. Porque al principio fue así. Cuando vamos al principio vemos lo que es la realidad de las cosas, ¿no? Después podemos mejorar, podemos añadir cosas, y si añadimos cosas buenas, pues para enriquecer lo que fue en el principio, ¿no? Pero es así, hay una voluntad de Dios que es la perfecta, y hay una voluntad de Dios que es la permisiva. Dios permite cosas que no son su voluntad, que no es lo que Él hubiera querido, no es lo que Él quería, pero por causa de la dureza del corazón, por causa de la desobediencia del hombre, el Señor permitió eso. Y nosotros tenemos bastantes ejemplos. Pero bien, la semana que viene hablaremos de la interpretación de esta ley, de cómo se interpretaba en el tiempo de Jesús y de lo que Jesús dijo en ese tiempo. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que se queden con ese pensamiento. El divorcio no es la voluntad de Dios. En ningún momento puede considerar el divorcio una bendición. En ningún momento puede decir, me puedo librar de mi pareja, me puedo divorciar porque ha cometido adulterio. Eso no es una alegría para el cuerpo. Eso no es algo que lo tengamos que considerar como bueno o malo. Es malo, porque no era la voluntad de Dios, porque no es lo que Dios quiere. Pero también si lo hace, tampoco Dios le recrimina nada. No es un pecado, no se piden sacrificios, no se obliga a nadie a divorciarse, pero por los motivos correctos y de la manera correcta, Dios permite ese divorcio. Eso lo veremos la próxima semana. Gloria a Dios. Vamos a cantar. Aleluya.